la herramienta subtotales, tabla dinámica, gráfica dinámica y segmentación de datos. Esos son los temas que vamos a estar desarrollando. Los 4 temas son sumamente importantes y necesarios a la hora de que nosotros estamos aprendiendo a utilizar Excel. Muy bien, entonces veamos, ¿qué es la herramienta de subtotales? Nos dice la teoría que el comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje para resumir datos en una hoja de cálculo. Por ejemplo, si tenemos un gran inventario, pero solo estamos interesados en una parte del mismo, ¿verdad? O de él, esta función agrupará la información para que sea más fácil encontrarla. Otra definición que yo le doy según el uso que se le ha dado es para poder encontrar o identificar de una mejor manera los grupos de datos. Primero, porque vamos a aplicar, antes de poder hacer uso de la herramienta como tal, vamos a usar o vamos a aplicar otra que se llama ordenar. Después de esto, pues ya vamos a elegir nosotros no solo suma o porcentaje como dice la teoría, sino que ya podemos elegir promedio, max, min, cualquier operación básica, pero que queremos que se muestre debajo de cada grupo, ¿verdad? Entonces por eso nos dice acá que permite crear grupos. ¿Cómo funciona entonces? Bien, por ejemplo, si nos dicen, mire, necesitamos conocer los subtotales de salarios por cargo. Paso número 1, seleccionamos la matriz. Fíjense que esto es cambiante porque en algunas versiones necesitamos seleccionar únicamente la matriz y en otras versiones sí necesitamos seleccionar la base de datos completa. ¿Cómo es que identificamos esto? Bueno, voy a seleccionar la base de datos completa y les voy a mostrar. Después de haber hecho esto, nos vamos a datos y acá vamos a encontrar nosotros una herramienta que se llama ordenar. Clic. Entonces, ¿por qué campo necesito ordenar? Les decía que, por ejemplo, nos piden que sea por cargo. Bueno, entonces cargo. Valores de la celda, de la A a la Z, está bien, eso no lo cambiamos y le damos a aceptar. Entonces, por ejemplo, si yo solo selecciono la matriz, en muchos casos aparece únicamente acá los datos de la primera fila. Entonces ahí nos va a salir completamente erróneo, ¿verdad? O equivocado el resultado. Y en otras versiones necesitamos seleccionar incluso los campos de título, o sea, toda la base, para que nos aparezcan acá los nombres, ¿verdad? O sea, los campos ID, apellido, nombre, fecha de comienzo, facultad, cargo y salario. En este caso hice la segunda y fue la que me quedó bien, ¿verdad? Y me funcionó porque acá me aparecen los títulos que tengo en la fila número 1. Entonces, coloco cargo y aceptar. Entonces el campo cargo me sirve para poder ordenar la base por orden alfabético, miren. Y ya teniendo nosotros esto, ya podemos aplicar la herramienta subtotal. Entonces, paso número 1, ordenamos los datos. ¿Por qué campo puede ser? Por cualquiera, ¿verdad? Podemos haber ordenado también por facultad, por ejemplo, ¿verdad? Les voy a mostrar aquí. Ordenar, sin dejar de seleccionar la base, por supuesto. Y ahora voy a seleccionar facultad. Aceptar. Miren, entonces ahora ordenamos por facultad, ya no por cargo. Entonces, acá tenemos nosotros que ordenar la información. Inicialmente le había dicho por cargo, entonces vamos a cambiar a cargo. Luego ya le había mencionado que también puede ser por cualquier otro dato que tengamos en nuestra base. Ya al tenerla ordenada, ahora vamos a aplicar la herramienta subtotal
pero que nos da subtotales, nos da varios subtotales. ¿Por qué nos da varios subtotales? Porque tenemos varios cargos, miren. Tenemos administrativo, tenemos auxiliar administrativo, auxiliar técnico, docente, docente investigador y técnico. Bueno, entonces siempre en la pestaña datos nos vamos a ir a la parte final de nuestra barra de herramientas de la pestaña datos, a una sección que se llama subtotal. Aquí está, miren. Puede ser que le aparezca, como en mi caso, dentro de otra herramienta que se llama esquema, y tengamos que dar un clic para desplegar, ¿verdad? Y que nos muestre acá la herramienta subtotal. O puede ser que directamente le aparezca distribuida dentro de la barra de herramientas, ¿verdad? Siempre y cuando usted ubique la herramienta subtotal, esa es. Entonces tenemos subtotal acá. Le vamos a dar un clic. Muy bien, entonces veamos. Acá nos muestra una serie de opciones que nosotros tenemos que seleccionar de acuerdo a nuestra necesidad o a lo que nosotros estemos haciendo. Entonces nos dice para cada cambio en, y seleccionamos acá cargo. Recuérdense que ese fue el campo que utilizó para ordenar. Entonces, el campo que usted utilizó para ordenar es el que tiene que seleccionar acá. Mucho ojo, ¿verdad? Muchos caemos en dejar ID empleado o seleccionar algún otro dato, pero no. Tiene que ser el dato que usted utilizó para ordenar al inicio del ejemplo o del ejercicio. Entonces acá es cargo, porque cargo fue el campo que utilizamos para ordenar. Acá se encuentran otras opciones, ¿verdad? Donde nos dice usar función. Les decía, la teoría nos dice que nos va a servir para suma o porcentaje. Pero les comentaba, ¿verdad? Que no solo suma y porcentaje encontramos, sino también otras funciones básicas. Encontramos recuento, por ejemplo, si queremos saber cuántos hay de cada cargo. Encontramos promedio, encontramos max, encontramos min, producto, que es multiplicar, contar y otras herramientas que tenemos acá. En este caso vamos a dejar seleccionado suma, porque yo quiero saber cuánto es el total de los salarios por cada uno de los cargos. Luego tenemos agregar subtotal A, y nos muestra apellido, nombre, fecha de comienzo, facultad, cargo y salario. Acá tenemos que dejar seleccionado el campo numérico. El único campo numérico que tenemos es salario, ¿verdad? Luego tenemos fecha de comienzo, pero las fechas no se pueden sumar y los ID empleados pues no nos serviría sumarlos. Entonces lo que sí nos sirve sumar es o son los salarios. Esto lo dejamos tal y como está. No hacemos ninguna modificación en estas opciones y aceptar. Entonces, nótese que se me muestra por cada uno de los puestos el total. Miren. Pero aparte de esto que se me muestra el total, pues nótese que del lado izquierdo de mi Excel se agregan estas herramientas. Esto me va a servir a mí para hacer, por decirle un ejemplo, un filtrado, pero por filas, ya no por columnas, ¿verdad? El filtrado clásico que hacemos es acá, a la par de cada uno de los campos, se nos muestra una flecha, la seleccionamos y marcamos ahí cuál es la que queremos, ¿verdad? O desmarcamos los que no queremos. Acá pasa algo similar, porque si nosotros le damos un clic al signo menos, este total administrativo se va a ocultar, ¿sí? Y solo me va a dejar el subtotal, por eso es que se llama subtotal en la herramienta. Y este auxiliar administrativo lo quiero ocultar, también, ¿verdad? Le doy un clic y solo me deja el subtotal. Este auxiliar técnico lo quiero ocultar, me deja solo el subtotal. ¿Bien? Quiero ocultar los docentes, también. Quiero ocultar el docente investigador también, ¿verdad? Solo me va dejando los subtotales.
Y por ejemplo, pues me dicen, mire, yo quiero ver únicamente los técnicos, quiénes son y cuánto es el total de lo que estamos pagando por ese puesto, ¿verdad? Entonces, perfecto, aquí lo tenemos. Tenemos solo el grupo de técnicos en pantalla. ¿Los demás datos desaparecieron? No, ¿verdad? No desaparecieron. Si nosotros le damos clic al signo más, pues se nos van a mostrar, miren, con su respectivo subtotal. Bien, vamos con el siguiente. Vamos a marcar acá con clic izquierdo la tabla dinámica o la hoja tabla dinámica. Entonces, tenemos ya lista nuestra hoja tabla dinámica. Vamos a ver la teoría en cuestión de tabla dinámica. Y veamos, la teoría pues no es muy extensa. Sin embargo, la tabla dinámica, como les decía, al igual que ciertas fórmulas que ya hemos mencionado con anterioridad, pues la tabla dinámica es la herramienta, yo considero, por lo escuchado y visto, ¿verdad? Durante ya algunos años, que es la herramienta más importante de Excel, ¿verdad? Esto es lo que prácticamente hace que Excel tenga un éxito desde hace 25 años en el mercado de la gestión de bases de datos, ¿verdad? Además de las fórmulas, por supuesto. Pero la tabla dinámica, si usted habla con alguien que utiliza computadora para trabajar, conoce una tabla dinámica, ¿verdad? Entonces nos dice, las tablas dinámicas son una herramienta de Excel que nos ayuda a resumir los datos y analizarlos desde diferentes ángulos. Y esto es lo que la hace tan importante, fíjense, porque la tabla dinámica pues nos permite esto, resumir los datos y poderlos analizar con facilidad. Esto pues puede ser cambiante y por eso es de que adquiere el nombre de dinámica, porque podemos nosotros jugar con los campos. ¿Cuál es el procedimiento? Veamos entonces. Paso número 1, seleccionamos toda la base de datos. Aquí sí o sí es toda la base de datos, independientemente la versión que nosotros tengamos. Ya que tenemos seleccionada la base de datos, nos vamos a la pestaña Insertar. Y acá, al inicio de la barra de herramientas de la pestaña Insertar, encontramos la opción Tabla Dinámica. Clic. Acá es donde podemos nosotros ya ir seleccionando ciertos campos, ¿verdad? O ciertas opciones que nos van a permitir poder hacer una cosa u otra. ¿Por qué? Usted puede colocar una tabla dinámica en la misma hoja donde está la base, pero se recomienda por buena práctica que se deje como está al inicio, ¿verdad? O de forma predeterminada. Que se cree una nueva hoja para que ahí se muestre la tabla dinámica. Si usted ya tiene, por ejemplo, usted quiere que se muestre la tabla dinámica donde está la base, entonces usted marca hoja de cálculo existente, se va a ubicación y selecciona una celda de la hoja que ya tiene a la vista. De lo contrario, pues deja marcado nueva hoja de cálculo y le da a aceptar. Bien, fíjense que acá fíjense que tengo que hacer un cambio aquí porque me aparece como una versión antigua. Listo. Bueno, entonces nos va a aparecer acá esto, ¿verdad? ¿Por qué hice ese cambio que hice acá que le decía que me parece como una versión antigua? Porque si nos aparece como una versión 2007, 2003 de Excel o de la tabla dinámica, la herramienta segmentación de datos, que es una de las cosas que vamos a ver hoy, pues están desactivadas porque pues en ese momento todavía no existía esa herramienta. Entonces, para que nos habilite segmentación de datos, en algunos casos es necesario convertir el archivo.
Entonces primero guardamos, archivo, nos vamos a información y acá dice convertir, ¿verdad? Entonces usted le da un clic ahí, se cierra unos segundos el archivo, automáticamente se abre y listo, ¿verdad? Si usted se da cuenta, aquí me aparecía convertir. Como ya le di clic a convertir, ahora me aparece proteger libro. Entonces eso quiere decir de que ya hice correctamente el procedimiento. ¿Cómo hace usted para ver esto? Porque insertar segmentación de datos, que es esta herramienta, aparece así, mire, en color gris. Entonces ahí no puede seleccionarlo. Para que la habilite y que aparezcan las letras en color negro, hace ese procedimiento que le mostraba hace un momento. Bueno, pero no siempre va a ser así, ¿verdad? Hay veces de que ya aparece todo normal, sin necesidad de hacer ningún otro procedimiento. Nosotros ya podemos comenzar a trabajar con nuestras tablas dinámicas. Entonces, vea pues, esto es la tabla dinámica. Esta es la interfaz inicial de la tabla dinámica. ¿Qué tenemos acá? Del lado izquierdo tenemos la plantilla, podríamos decir, ¿verdad? La plantilla de la tabla dinámica. Acá pues podemos colocar los campos de fila, acá los campos de valor, acá nos dice campo de columna y acá un campo de filtro. Como mínimo necesitamos seleccionar 2 campos de nuestra base. Esos los podemos ver nosotros al lado derecho de nuestra pantalla. Están acá, mire. Y de empleado, apellido, nombre, fecha de comienzo, facultad, cargo y salario. Y esto es, pues, por experiencia, ahora le digo, si usted va a seleccionar 2, 3, 4, 5 campos, no importa cuántos sean, usted puede seleccionar todos los que quiera o todos los que necesite, pero siempre coloque un campo numérico. Esto nos va a servir para poder hacer la gráfica dinámica y que pues los datos se puedan interpretar sin ningún problema. Veamos entonces, por ejemplo, yo quiero saber la cantidad de salarios por facultad. Entonces marco facultad y marco salario. Y listo. Aquí ya tengo resumidos los datos. Usted me dirá, pero mire, se ve realmente feo, ¿verdad? Porque de hecho ni tiene formato moneda. Bueno, en esos casos, cuando usted quiere darle un formato, tiene que ir al campo valores de la tabla dinámica. Este lo encontramos acá. Bien, entonces acá encontramos el campo filtro, el campo columna, el campo fila y el campo valores. Por el momento estamos usando el campo fila y el campo valores. En fila tenemos la facultad, ¿verdad? Porque está por filas. Y al lado tenemos el salario, ¿verdad? Que es esto que tenemos acá. Entonces, para que usted pueda darle un formato al salario, usted se va a esta opción, clic izquierdo, y luego se va a configuración del campo de valor. Acá le va a aparecer un botón que se llama formato de número, le da un clic, y acá selecciona la moneda que necesita, ¿verdad? Es como darle clic derecho, formato de celdas, alguna celda. ¿Verdad? Aquí ya usted va a seleccionar la moneda que necesita. Aquí estamos, Guatemala. Aceptar y aceptar. Esa misma opción es como que usted tuviera aquí una cantidad, ¿verdad? Le da clic derecho, formato de celda, moneda, y selecciona acá la moneda que necesita, ¿verdad? Es lo mismo. Lo único es de que cambia el procedimiento para poder ir a esa herramienta. Entonces acá, miren, valores, clic, configuración del campo de valor, formato de número, y ya selecciona acá el símbolo o la moneda que necesita. Bien, eso es en cuestión de salarios, ¿verdad? Y de facultad. Entonces me dicen, mire, pero también yo quisiera pues que se mostrara un poco más explícito o un poco más entendible. Porque aquí me está diciendo que administración tiene un gasto total de salarios de 106.050.
que ingeniería tiene 112,000, pero ¿cómo se distribuyen? ¿En qué cargos se distribuyen estos salarios? Perfecto. Entonces seleccionamos cargo. Este cargo, si usted se da cuenta, se fue a fila. Pero acá, si usted trata de interpretar esto, posiblemente le sea fácil, posiblemente no, ¿verdad? Y ahí es donde surge la necesidad de volver esto dinámico. ¿Por qué? Se recuerda que le comentaba que nosotros podemos jugar con los campos. Entonces este cargo que tengo acá en fila, con clic izquierdo sostenido lo puedo trasladar a columnas. Y acá sí es un poco más entendible, mire. Porque me dice, en la facultad de administración, en el puesto administrativo, se pagan 20,400. En auxiliar administrativo, 13,000. En auxiliar técnico, 2,000. En docente, 65,000. No tiene docente investigador. Y en técnico, 3,500. Eso hace el total de todo lo de administración. En comunicación, y así, ¿verdad? Podemos ir interpretando los datos. Y es tan funcional que me da el total general, miren, de los puestos, ¿verdad? De administrativo cuánto es, de auxiliar técnico cuánto es, de auxiliar administrativo, de docente investigador, de técnico. Me va dando por columna y por fila los totales, miren. Eso es lo que hace tan importante en la tabla dinámica. Entonces, de pronto usted me dice, mire, pero yo quisiera ver quiénes son, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que en la facultad de ingeniería trabajan en el puesto administrativo? Perfecto, no hay ningún problema. Puede darle doble clic izquierdo a la cantidad que tenemos acá. Y aquí me muestra, miren, quiénes son, la fecha de comienzo, el cargo y el salario. Y su ID de empleado. Esto se creó en una nueva hoja, después de que yo le di doble clic izquierdo a el total o al valor de ese puesto, ese cargo con esa facultad. Estas hojas que se van creando cuando usted le da doble clic izquierdo a la base, ¿verdad? o al valor, las tenemos que ir eliminando, ¿verdad? Porque si no se nos llena nuestro archivo de muchas hojas y en algunos casos pues solo nos sirve para poder visualizar un momento esto de, bueno, es López, Dinara, Caro Diana y Pulgarín Angelina. Perfecto. Entonces clic derecho, eliminar. ¿Se eliminan los datos? No. Si yo le doy doble clic izquierdo nuevamente, me vuelven a aparecer acá, ¿eh? Las mismas personas. ¿De acuerdo? Entonces, esto pues los vamos a ir eliminando. De pronto me dice, mire, pero fíjese que yo quisiera ver mejor del lado izquierdo los cargos y como columnas las facultades. Podemos hacer el cambio, ¿eh? Con clic izquierdo sostenido solo vamos jugando con los campos. Esto desaparece si usted le da clic en otra ubicación que no sea dentro de la tabla dinámica. Mire, aparece como un auxiliar de la tabla dinámica, pero si usted le da clic fuera, desaparece, ¿verdad? Y así usted ya tiene a la vista únicamente su tabla dinámica. Bien, de pronto pues me dicen, mire, fíjese que quisiéramos por fecha de comienzo poder filtrar la tabla dinámica. Perfecto, ¿verdad? Voy a marcar fecha de comienzo y me lo voy a traer al campo filtro. Solo que me tengo que llevar todos los que se crearon. Ahí estamos. Voy a quitar este campo, voy a quitar este otro también. Bueno, y solo voy a dejar años. Bien. Por ejemplo, yo quiero ver quiénes iniciaron en 1989 a laborar en la empresa. Entonces selecciono 1989. Nótese que acá se creó un filtro por años. Marco 1989, aceptar. Y estas son las únicas personas que iniciaron durante ese año. Mire, pero yo quiero verlos a todos, ¿verdad? ¿Quiénes son? No solo por puesto o solo por facultad. Entonces le damos doble clic izquierdo al total general. Y estas son las personas, ¿no? Se crea una nueva hoja
con los datos a detalle de cada una de las personas que iniciaron en 1989. Acá lo podemos ver perfectamente. Mire, todos iniciaron en el año 89. Entonces, es otra forma. Bien, veamos entonces acá otras opciones que podemos encontrar en la tabla dinámica. Vean pues, por ejemplo, de pronto ya no nos sirve tener algún campo, entonces le damos un clic, ya sea directamente en las ventanas de filtros, columnas, filas o valores, o lo desmarcamos directamente de los campos de tabla dinámica. Entonces cualquiera de los dos está bien, ¿verdad? Entonces acá podemos quitar este y vamos a quitar facultad también. Bueno, posiblemente se nos presente la necesidad de no saber cuánto es el total de salarios por cargo, sino nos piden mostrar cuánto es la cantidad de personas que están en cada uno de estos cargos. Entonces, ya vimos cómo configurar el campo de valor y ahí mismo vamos a hacer ese cambio. Veamos. Nos vamos a valores. Aquí, si usted nota, nos aparece suma de salario. Entonces le damos un clic, configuración de campo de valor, pero en vez de que tengamos seleccionado suma, vamos a seleccionar recuento. En algunas versiones, me he dado cuenta, aparece como cuenta. Vale la redundancia, ¿verdad? Aparece como cuenta. Recuento o cuenta es lo mismo. Y le damos a aceptar y ya nos muestra acá la cantidad. Pero recuérdese de que anteriormente le dimos un formato moneda. Entonces vamos a cambiar eso. Configuración del campo de valor, formato de número. Y le vamos a colocar número sin decimales. Aceptar y aceptar. Ya nos muestra la cantidad de personas que trabajan en esta empresa. Eso es por cargo. Pero si quisiéramos saber cuántos laboran por facultad, ¿verdad? Entonces lo mismo. Marcamos acá cargo, o desmarcamos cargo, mejor dicho, y marcamos facultad. Y ya nos muestra acá la cantidad de personas que trabajan por cada una de estas facultades. Y por eso, ¿verdad? Es que adquiere este nombre de dinámica, porque nosotros podemos ir cambiando y, como le decía, ahora ir jugando con los datos de acuerdo a lo que necesitemos. Bien, ya cuando nosotros tenemos nuestra tabla dinámica, ya podemos hacer la gráfica dinámica. Entonces nos dice, un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de la tabla dinámica, ¿verdad? Entonces acá cambia, a diferencia de la gráfica convencional que hicimos al inicio del curso, en donde seleccionábamos en nuestra base, le dábamos clic a columnas, a líneas, a círculo, y ahí nos aparecía la gráfica, ¿verdad? En este caso cambia a una gráfica convencional, porque la gráfica dinámica está basada en los datos de la tabla dinámica. Debemos de tener una tabla dinámica para poder crear una gráfica dinámica, ¿verdad? Entonces, si no, no estaría bien, ¿verdad? Porque en base a qué se hace la gráfica. Aquí puede surgir la duda, ¿verdad? Usted me está diciendo entonces de que no puedo hacer una gráfica dinámica si no tengo una tabla dinámica. Sí lo puede hacer, pero el mismo programa de Excel va a crear la tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, usted puede seleccionar la herramienta gráfica dinámica sin ningún problema, seleccionar la base, seleccionar qué campos son los que necesita, pero el mismo Excel va a hacer la tabla dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, esto se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos y vuelve a decir, mire, de una tabla dinámica. Esto nos da a entender que sí o sí necesitamos una tabla dinámica para poder crear la gráfica dinámica. ¿Cómo la hacemos entonces? Bien, les decía o le comentaba a una compañera que cuando nosotros hacemos una tabla dinámica se nos habilita una pestaña que se llama
análisis o analizar, aparece en algunas versiones, y diseño. En la pestaña analizar o análisis, ahí encontramos la herramienta gráfico dinámico. Miren, está acá. Es esta que tenemos acá. En insertar también la encontramos, por supuesto. Aquí está, gráfico dinámico. Pero acá es como cuando todavía no hemos tenido o no hemos hecho nuestra tabla dinámica, que es cuando la tenemos que hacer desde cero. En este caso, como ya tenemos una tabla dinámica, es recomendable que usted vaya a la pestaña Análisis o Analizar. Le da clic a Gráfico Dinámico y nótese que son exactamente las mismas gráficas que trabajamos al inicio de Excel, ¿verdad? Columna agrupada 3D, líneas, círculos, barras. Lo único que cambia es que es una gráfica dinámica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar acá columnas, columna agrupada 3D, aceptar, y acá se nos muestra. Mire, si usted hace cambios en la tabla dinámica, la gráfica también va a sufrir estos cambios. Por ejemplo, si yo marco cargo acá y lo mando a leyenda, nótese que me hizo unos cambios aquí, ¿verdad? Si yo cambio acá esto, mire, conforme usted vaya cambiando, vaya jugando con los datos, pues también la gráfica sufre esos cambios. Voy a colocar facultad acá y voy a quitar este campo. Y así me queda de esta forma. Bueno, si por ejemplo me dicen, mire, necesitamos mostrar ahora los salarios totales por cada uno de las facultades. Muy bien. Solo lo voy a hacer un poquito más grande acá. Listo. Podemos hacer el cambio, ¿verdad? Damos un clic, configuración de campo de valor, suma, formato de número. Recuérdense que en este caso sería moneda con 2 decimales. Y a aceptar. Solo que no cambié la moneda, ¿verdad? La dejé en dólar. Aceptar y aceptar. Nótese que mi gráfica también sufrió esos cambios. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto? De que todos los cambios que usted haga en la tabla dinámica, ya al tener la gráfica dinámica, se van a aplicar, ¿verdad? Entonces, todos los cambios que usted desarrolle o que usted necesite realizar, también van a actualizar la gráfica. Y esto es algo bien importante, ¿verdad? Porque ya no tengo la necesidad como usuario de Excel de volver a repetir el procedimiento, sino que el mismo programa me ayuda a poder actualizar la información. En cuestión del diseño también lo puede cambiar, ¿verdad? Tal y como lo hicimos con la gráfica convencional. Y ahora vamos a ver una de las herramientas pues que es básicamente muy nueva, ¿verdad? Muy reciente en los programas de Office, precisamente en Excel, que es la segmentación de datos. Aparece a partir de la versión 2010, si no estoy mal. En la versión 2003, 2007 no existe, ¿verdad? Entonces es una herramienta nueva, pero que ha llegado a ayudar mucho. ¿Qué es? ¿Verdad? La segmentación de datos es una función en Excel que proporciona una manera fácil de filtrar los datos de una tabla. Esto permite filtrar y volver a filtrar la información rápidamente, lo que vuelve fácil encontrar una información exacta necesaria. Ya dijimos que la tabla dinámica, o veíamos en la teoría que una tabla dinámica es un resumen de los datos. Entonces una tabla dinámica nos va a ayudar a nosotros a resumir la información. Pero la segmentación de datos filtra ese resumen. Entonces todavía aún más, ¿verdad? Ya tenemos resumida la base, pero esto nos filtra aún más la información. Entonces veamos.
Siempre teniendo nuestra tabla dinámica seleccionada, nos vamos a análisis o analizar. Y luego le damos un clic a insertar segmentación de datos. Tiene que actualizar la tabla. Bueno. Ahí estamos. Listo. Bueno, entonces les decía, ¿verdad? Damos un clic en la tabla dinámica, luego le damos insertar segmentación de datos y aquí yo siempre recomiendo utilizar un campo que no tengamos seleccionado dentro de la tabla dinámica, porque así tenemos esa doble funcionalidad. Podemos ver el resumen acá y podemos filtrar por ese otro campo. Entonces en este caso voy a seleccionar cargo. Mire que este no lo tengo seleccionado acá. Entonces cargo, aceptar. Y me aparece esta serie de botones o este panel de botones. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver solo los cargos, o sea, la tabla y gráfica dinámica de los cargos docente o del cargo docente. Clic. Esta tabla y esta gráfica dinámica solo es de docente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora me dicen, mire, queremos ver cuál es el total y en qué facultades están los técnicos. Bueno, marcamos técnico y ya podemos interpretar. Si usted se da cuenta, pues aquí quitó algunos datos. ¿Mire? Entonces, tenemos técnico en la facultad de administración, en diseño, ingeniería, en medicina. ¿Verdad? Y está en la gráfica. En diseño es donde más tenemos. ¿Sí? Bueno, queremos ver ahora administrativo, auxiliar administrativo. Entonces, de hecho, auxiliar técnico, ¿verdad? Que solo en administración hay uno. Docente investigador, miren. Solo en derecho y en publicidad tenemos. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a interpretar la base. Si usted se da cuenta, aquí me agregó nuevamente el icono de filtros que usamos en algún momento acá en datos, mire, es el mismo. ¿Por qué? Porque esta herramienta sirve para filtrar la información, para filtrar la tabla y la gráfica dinámica. Si usted quiere regresar todo a la normalidad o completo, le da clic al filtro que tenemos acá, ¿verdad? Que borra. Es clic y ya tenemos todo nuevamente como al inicio. ¿Podríamos hacer algún cambio? Por supuesto, podemos hacer acá cargo, desmarcar facultad y este lo podemos eliminar. Nos vamos a analizar, insertar segmentación de datos y ahora facultad. ¿Bien? Y ya hicimos el cambio. Ahora tenemos puestos o cargos acá y aquí tenemos facultad. A diferencia del anterior. Sin necesidad de hacer mayor cambio, ¿verdad? Solo desmarcando acá e insertando nuevamente la segmentación correspondiente. Entonces aquí administración, comunicación, derecho, diseño. Miren cómo va cambiando, ¿verdad? La gráfica, la tabla y la gráfica dinámica.